tema toral que tiene que ver con el proceso electoral de Estados Unidos versus relación Honduras, que siempre hacemos las comparaciones y esas elecciones que fueron seguidas muy de cerca de quienes entienden y de los que no entienden nada de la política de Estados Unidos y marcada como se vivió también en Estados Unidos, entre los que simpatizan con el presidente Donald Trump y los que no simpatizan con él. Eso fue lo que marcó, sobre todo las elecciones de Estados Unidos. Se había dicho, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, es parte del análisis que ha estado ahí. Pero fíjate que se puede hacer muchas combinaciones en cuanto al diálogo y ver lo que sucede en Honduras. En Estados Unidos hay una gran ventaja, elecciones a medio tiempo, que pueden minar la actividad o el control de un presidente, la repartición de poderes, y eso es muy positivo. Insisto que ahora fue más emotivo, ahora estaba más cargado de la emotividad, pero veamos lo que pasa en Honduras. Pero antes de esa emotividad, esto que pasó en los Estados Unidos es digno de cuantos análisis. Algunos están felices y dicen acá que se puede juzgar al presidente de los Estados Unidos, ahora no va a hacer nada de lo que quiere el presidente Trump, está maniatado, así se ve y es parte de lo correcto. Pero lo que no hay que cerrar los ojos a la realidad es que también no es que se va a cerrar todo lo que quiere el presidente Donald Trump, es que el Partido Demócrata tendrá que, también tiene sus iniciativas y para aprobar sus iniciativas no se basta solo. Y la política es el arte de negociar aquí, en los Estados Unidos y en cualquier parte. Esa es la política, donde se tiene que negociar. Entonces, va a obligar a negociaciones entre demócratas y republicanos, a perdones, a disimular. Hay un montón de gente altamente emotiva aquí y en los Estados Unidos. El resentimiento latino de las minorías en los Estados Unidos va a prevalecer, pero el resentimiento no puede con la realidad de los grandes proyectos, de las grandes leyes y los grandes intereses. Entonces ahí tienen que negociar, tendrán que negociar. Estados Unidos, el presidente Trump quiere algo, el Partido Demócrata quiere algo. Entonces, ninguno tiene la ventaja. El poder está totalmente dividido. Así que no es así nomás de que quedó limitado. De hecho, en un tuit, el último que generó el presidente Donald Trump, pues hacía ver esto. Decía, ¿quieren jugar este juego de investigarme? Bueno, por ahí hay algunas cosas que se hicieron irregular, de forma irregular. Estoy parafraseando más o menos lo que él dice, de cosas irregulares, de documentos clasificados que se filtraron. O sea, me van a investigar, también voy a ir por esta ruta. Entonces, verán muchas de las cosas que se quieren hacer y de la gente emotiva, y la emotividad que da esos triunfos parciales, pues se va a ir encontrando poco a poco con esas realidades. No todo es así como se quiere, no todo lo podrá hacer el presidente Donald Trump, no todo lo va a lograr el Partido Demócrata. Podrá frenar algunas cosas, otras las va a tener que negociar. De hecho, el presidente Obama se vio en una situación igual y estuvo al punto del cierre del gobierno y programas como el Obamacare lo tuvo que hacer vía decreto ante el freno presupuestario que tenía en el mismo Senado, en la misma Cámara de Representantes, perdón. Ahí tuvo el freno y tuvo que emitirlo vía decretos. Verán ustedes, no es así nomás, no es que solo que se prenda al presidente Trump, es que hay que negociar. Los demócratas, para aprobar algunas de sus leyes, van a tener que llegar a acuerdos o tolerar algunas cosas a cambio de otras, ni más ni menos los que vemos hoy en nuestro país. Algo que yo no sé si ustedes están reflexionando es que queda evidenciado el pésimo papel que poco a poco o que ya días vienen jugando medios de comunicación. Cada quien tendrá su propia responsabilidad, a cada medio lo va a juzgar la historia y en Estados Unidos no se queda atrás. La comunidad, especialmente las minorías y la comunidad hispana, el que no puede, el que no habla el inglés, que no lo entiende el inglés, es víctima de esto. Los medios latinos, los medios hispanos, manejan una agenda. De hecho, CNN es un medio que está totalmente en contra del presidente Donald Trump y nos vende realidades que no son realidades, porque hay una campaña de motivar y generar hasta odios. Se genera allá, se genera acá.
Entonces le vendieron una idea de tal extremo que se hablaba aquí de una marea azul, tsunami azul y cuántas cosas. No se dieron porque no eran parte de una realidad, pero en el panorama parecía que eso se veía venir. Todo presidente en el poder también pierde mucho de su popularidad, pero el hecho es que los medios mienten, juegan, y al final hoy con una red social o con los hechos de la realidad, entonces vienen a quedar en ridículo, igual que en Honduras hemos visto con las casas encuestadoras. ¿Cuántas casas encuestadoras le dan a usted resultados que resulta que andan muy perdidos de la realidad cuando se llega el momento? Hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación, hay que tener mucho cuidado. Y lo bueno, cualquier ciudadano, hombre, mujer, cualquier persona que quiera estar bien informada, tiene que escuchar y leer de todo y a todos. O sea, si le gusta este programa, también tendrá que escuchar otros, llevarse las opiniones. Si escucha un medio oficialista, tendrá que escuchar qué dice el otro para tener un balance y formar sus propios criterios, porque por los dos lados le pueden estar vendiendo mentiras. Y poco a poco usted sacará sus propias conclusiones. Eso sucedió en Estados Unidos, eso sucedió. Le vendieron que estaba totalmente deshecho, impopular el presidente Trump. No, dividieron las fuerzas. Ganó mucha impopularidad el presidente, obviamente con las minorías y con la comunidad hispana, el voto hispano, porque es el que se ve atacado, y no todo el voto hispano, porque obviamente otros reconocen que en economía, en trabajos, sí han encontrado una respuesta. El país no está mal, lo comienzan a reconocer ellos. Estados Unidos en trabajo han mejorado salarios, pero era la cuestión de caer bien o caer mal. Bueno, decía que podíamos comparar un poco lo que sucede en Estados Unidos. Elecciones de medio tiempo le dan la oportunidad de hacer el balance en el poder, quitarle el control al presidente. En Honduras muchos estaban cruzando los dedos por que eso pasara, pero si les dicen que busquemos el balance del poder en el país, ahí se cierran. ¿Qué cosas? Queremos que exista balance del poder en Estados Unidos, pero en Honduras le damos el control total a un presidente. Arrastre total, porque aquí hay arrastre. Arrastre total para el presidente. El de turno, para que nadie se enoje. Y en estas posiciones van a ver ustedes que se suman empresarios, se suman de todo. ¿Cuál es el tema que se utiliza en Honduras? El gran argumento, por la gobernabilidad. Escúchelo bien. Cuando le dicen que el Congreso lo tenga la oposición, no, sería nefasto, porque si lo tiene la oposición va a suceder esto, va a suceder lo otro. Ese miedo, la venta de ese miedo siempre está presente en Honduras, y se suman grupos fuertes económicos en el país a vender ese miedo conjuntamente con medios de comunicación. Esas son realidades que no se pueden obviar porque están ahí. Venden ese miedo. Entonces, en Estados Unidos queremos que las fuerzas sean equilibradas, pero en Honduras queremos que el control sea total. Insisto, porque dicen que si en Honduras el poder, la oposición toma el control del Congreso, llamémosle Cámara de Representantes, entonces hay ingobernabilidad. ¿Se da cuenta? Somos, como dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa. Así somos, candil de la calle. Democracia para Estados Unidos, autoritarismo en nuestro país. ¿Sería bueno que tuviésemos elecciones de medio tiempo en Honduras? Sería bueno. El Congreso de nuestro país elige junta directiva cada 2 años, pero en un simple protocolo donde no vota nadie, donde lo negocian entre ellos porque no vota el pueblo. Pero solo los cuerpitos directivos, donde ven si la oposición quiere o no quiere agarrar un puesto para estar todos compadre hablados y felices, pero sin mover al presidente del Congreso. ¿Se dan cuenta? En Honduras no se mueve al presidente del Congreso. En la Cámara de Representantes, la oposición define quién lleva las comisiones. En Honduras, cualquier comisión está sujeta al capricho del presidente del Congreso. No estoy hablando de la persona de don Mauricio Oliva, digo del presidente del Congreso, la institución, o sea, del que esté de turno. El presidente del Congreso define qué se discute, qué no se discute, quién preside una comisión, a quién se le margina, a quién se le da subsidio o no. Entonces, veamos lo que pasó en Estados Unidos como una escuela.
Allá por lo menos pueden decidir, allá pueden repartir el poder. En Honduras nos cerramos. Hoy en Honduras estamos viendo, creo, la expresión más clara del cinismo, porque hoy están hablando de ir a una consulta y he escuchado posiciones como estas. No hay que tenerle miedo a la consulta. Hombre, ¿cómo han cambiado de discurso? Ese era el discurso del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Hay que consultarle al pueblo, no hay que tenerle miedo a la consulta. Todos los que le hacían las cruces a esas consultas, hoy la están promocionando y dicen que no hay que tenerle miedo. Pero ¿qué tipo de consulta? La consulta que ellos quieren o abiertamente que consultemos lo que queremos consultar en el país. Esa consulta de la cual están hablando no es amplia, es limitada. Cuando quieren una constituyente, bien se ha dicho por ahí, la constituyente da un beneficio al político que tiene problemas. Es que con una constitución es borrón y cuenta nueva. Todo se borra, comenzamos de nuevo. En eso consiste la constituyente. Entonces hoy la constituyente se convirtió en una necesidad para quienes le hacían las cruces. En el 2009, hablar de la consulta era sinónimo de socialismo del siglo XXI. Y entonces la consulta de hoy, sinónimo de qué es. Hoy si es democracia o qué es. En el 2009, insisto, la consulta era sinónimo de socialismo del siglo XXI. ¿Y ahora de qué? Qué hipocresía, ¿eh? Qué cinismo, pero esa es la triste realidad. Voy a analizar eso hoy con mi invitado, el doctor Ernesto Paz Aguilar, y me quedé con algo preguntando, me hacía la reflexión. ¿Y si la consulta popular del 2009 hizo las cruces y nos dividió y se pusieron camisetas blancas ante esta consulta, qué color de camiseta habrá que usar? En el 2009 eran las camisetas blancas. ¿Qué camiseta, qué color de camiseta hay que ponerse para decir los que no quieren consulta popular en nuestro país? ¿Qué tal está, doctor Ernesto Paz Aguilar? Gracias por atender la invitación aquí a Doble Vía. Muchas gracias, Rodolfo, por invitarnos esta tarde a dialogar sobre diversos temas, pero especialmente sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos y su conexión con la realidad hondureña. Mire, en primer lugar, yo quisiera recordar qué es la política. La política, usted dijo que es el arte de negociar, el arte de alcanzar acuerdos, pero la política es algo más que eso. No, claro, perdón, creo que ahí fui bastante limitado. Sí. De los que están en el poder, en los congresos, los políticos ya en el poder, sí. el arte es saber negociar. Sí. La política es arte, es ciencia, es teoría y es práctica. Normalmente el político más completo es el que tiene una pequeña parte de esas cuatro cosas. El político no puede desconocer el arte de la política, no puede desconocer la ciencia de la política y, lógicamente, la práctica. Un político generalmente lo que tiene es práctica política, pero para complementar la práctica usted necesita una teoría, que es lo que orienta y le da cohesión a los actos políticos. En segundo lugar, yo quisiera felicitar al pueblo de los Estados Unidos porque nos ha dado una lección de civismo, una lección de madurez y ahí tiene usted los resultados. Me parece de que los resultados son el producto de una reflexión, de un equilibrio emocional de los votantes norteamericanos. Decía Hamilton que como los hombres no son ángeles, se debe frenar y construir contrapesos en el poder. Por esa razón, Estados Unidos tiene ese sistema, un sistema de pesos y de frenos y de contrapesos. Eso se traduce en la división de poderes. División de poderes que usted sabe viene desde Francia. Montesquieu
escribió un libro que se llamaba El espíritu de las leyes, y la columna vertebral del pensamiento de Montesquieu es la división de poderes. Los poderes deben de ser independientes, pero al mismo tiempo complementarios. Esto para evitar la dictadura. La dictadura es aquella forma de gobernar donde el poder está concentrado en una persona, en la persona del dictador. Y lógicamente que en las dictaduras no hay democracia. Estados Unidos nos ha dado una buena lección de ver cómo la separación de poderes es la base de un régimen democrático. Yo en lo particular estoy contento por los resultados. El discurso del presidente Trump me parece que no es el tradicional en Estados Unidos. Es un discurso muy confrontativo, racista, homófobo, yo diría que hasta grosero con sus propios aliados, donde se le va la mano al atropellar estos pueblos, y no solamente a los pueblos, sino que a los gobernantes. Les dice cualquier cosa. Pero si usted se da cuenta, y disculpe que lo interrumpa, es que la novedad es que ahora lo está haciendo un presidente de Estados Unidos. Lo hemos venido viendo aquí en toda la región. El presidente Hugo Chávez también insultaba, hasta le dijo en Naciones Unidas, aquí huele a azufre, dijo cuando había paz. O sea, se quitó la elegancia. Aquí vino el presidente Correa y habló bastante pesado. O sea, la elegancia del discurso a nivel presidencial, y si nos vamos a Rodrigo Duterte en Filipinas, nos daremos cuenta que es que esa elegancia y la diplomacia poco a poco se va perdiendo, dependiendo de los líderes, por supuesto, pero no es nada nuevo, no es nada inédito lo que estamos viendo hoy en día. Sí, pero en el caso de Estados Unidos, bueno, no veíamos un presidente gobernando con tweets y bastante fuertes, y que se desmienta después. Usted sabe que los medios han atacado al presidente Donald Trump por gobernar con tweet, pero a diferencia, yo le he dicho, y no lo quiero justificar, pero es una realidad, él gobierna con tweet porque los medios los tienen en contra. Muy distinta a lo que sucede en el país. Lo que ocurre es que el presidente Trump, recuerde que él está llevando de la teoría a la práctica un discurso, una retórica antiglobalización. El presidente Trump está en contra del libre comercio. Sí. La globalización es libre proteccionista. Comercio. Él es proteccionista. Él está en pura teoría, ¿verdad? Él está en contra de las grandes corporaciones de Estados Unidos, que son las más poderosas, ¿verdad? Recuerde de que las grandes corporaciones se han salido de Estados Unidos porque el incentivo que tienen en el extranjero, capital extranjero, es conseguir mano de obra barata. Entonces, ahí hay una lógica perversa en la globalización. Los países más ricos, los que tienen las transnacionales más fuertes, se debilitan y las corporaciones se fortalecen. Tan es así que usted puede ver cómo hoy en día son otros países los primeros productores de automóviles, pero son marcas norteamericanas. Sí. Entonces, Estados Unidos como sociedad se debilita, pero las corporaciones se fortalecen. Entonces, ese discurso nacionalista, proteccionista, racista, pega en un sector de la población, porque usted va a ciudades como Detroit, en Illinois creo que es, ahí hay pueblos fantasmas, así como la mina de San Juancito, que lo que hay ahí son ruinas. Sí, ruinas. Porque ya las compañías migraron hacia otros países. Entonces, Trump está librando una batalla, yo diría, contra las tendencias generales que son de globalización, libre comercio, libre movilidad de capitales, libre movilidad de personas, que no es otra cosa que la migración, pues. Yo soy partidario de que haya migración, es un derecho, pero la migración debe ser ordenada, segura, regular, así como lo dice el Papa. El
Papa Francisco ha dicho de que la migración es un derecho. Y lo que pone en evidencia las caravanas que se están produciendo en muchos países es el fracaso de la política de Trump y el fracaso también de las políticas de un gobierno como el de Honduras, que le dieron una tarea bien específica, bien acotada, y el gobierno de don Juan Orlando Hernández fracasó, porque es imposible parar la migración. Yo insisto en que la migración es un derecho. No crea usted que Honduras solamente va a ganar, Honduras también pierde. El que más gana es el país que recibe a esos trabajadores migrantes, sobre todo si son calificados, porque toda la riqueza que generan los trabajadores migrantes, el 80% se queda en el país donde están, en Ahora, este lo que caso no hay que Estados caer, Unidos. lo que ni el Papa ni nadie debe de caer, la migración es un derecho humano. Usted puede migrar, Correcto. usted puede abandonar su país y buscar mejores horizontes. Lo que no es correcto, nos guste o no, es entrar ilegalmente a un país. Eso tenemos que reconocerlo. No, naturalmente que la migración ilegal es... La ilegalidad, eso es el Así es, punto. porque se violan normas. Se violan las normas, o sea... hay un chiste sobre la globalización que dicen de que la globalización no es otra cosa que usted puede ir a vender queso a otro país y no hay problema, porque tiene tratados de libre comercio. Puede entrar el burro que va cargando el queso, pero resulta que el dueño del burro y el dueño del queso necesita visa. Entonces, esas son las contradicciones de la globalización. Sí. Por esa razón es que hay tratados de libre comercio en nuestros países. Y la migración genera indudablemente una contradicción. En el caso de Estados Unidos es una contradicción que más temprano que tarde tienen que resolverla, porque usted sabe de que este tema de las leyes migratorias ya tienen más de 20 años y no logran establecer leyes. En Estados Unidos se pueden tardar, bueno, ya con este tema son más de 20 años. Son los 2 periodos de Clinton, los 2 periodos de Obama, y ahí en medio creo que estuvo uno de los Bush. Así es. O sea que estamos hablando de más de 20 años y ellos no resuelven porque es un problema de sociedad. Y fíjese que algo sin revolver y sujeto hasta ser ridículo, se dan cuenta ustedes que la migración sigue siendo hacia el norte y no hacia el sur. Hablamos, queremos estar en los Estados Unidos. Los latinoamericanos somos especialistas en hablar, en unirnos en el discurso, pero no en los hechos. Entramos nosotros como la Unión Europea, librándonos de fronteras con libre movilidad. Latinoamérica es capaz de unirse y que nos podamos mover a donde estemos mejor. Puede ser en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Nos podíamos mover, bueno, Brasil, tomándolo como parte del continente. Nos podríamos mover. Latinoamérica no se une, ni abre sus propias fronteras. Lo que ocurre, Rodolfo, es que los fenómenos migratorios en América Latina y en el continente americano, debo decirle que el 80% de la migración de Centroamérica, México y el Caribe es hacia Estados Unidos. Sí, eso decía. La mayoría de los migrantes son mexicanos. Nosotros somos, como dijo un periódico europeo, somos una gota de agua en el mar que representa Estados Unidos. Nosotros, miren, solamente somos 1 millón. Solamente ilegales mexicanos son más de 10 millones. Otros dicen que son 16 millones. O sea, de que es relativo. Pero quiero comentarle de que en América Latina también hay migración. Por ejemplo, hondureños no solamente se van a Estados Unidos, se van a España, se van a Italia, se van a otros lados. Pero si lo vemos, el fuerte está pero debo en decirle Estados Unidos, de que España, Estados Unidos, España. Esa es la pero debo migración decirle que hay gran cantidad de hondureños, no tengo la cifra, que trabajan en Belice. Gente de la costa norte se va a trabajar a Belice por una razón bien simple, porque los salarios en Belice son mejores. Y es que la contradicción, mire, la contradicción está en la mano de obra, en los salarios. Mientras en Estados Unidos la gente pueda ganar $8 mínimo la hora,
En Honduras la gente puede ganar $8 el día. Entonces, eso es una atracción inevitable. Claro. Lo que pasa es que, En el perdóneme, caso, mire, en el solo caso de perdóneme, Costa Rica, los nicaragüenses se van para Costa Rica. es que tenemos una tendencia y la gente tiene una tendencia a ver cuánto gana la hora en Estados Unidos, pero no mira lo que paga en Estados Unidos. Al momento de hacer, si en Estados Unidos me van a pagar $8 la hora, pero también vea cuánto va a pagar en alquiler, en luz. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. Si vemos los chinos, hoy los chinos, después de que lograron mejores conquistas laborales, la mano de obra la están buscando en otro lado, no lo están buscando en China. Así es. Ya la mano de obra, los chinos lo están buscando, las grandes corporaciones fuera de China, y por eso están llevando, porque la mejora de los salarios generalmente provoca esos fenómenos. Si hay desequilibrios, mire, el país que más dinero recibe de remesas, asómbrese, es la India. La India, que es un país, una potencia emergente, una potencia en crecimiento. El segundo país que recibe más dinero de remesas es México. México es un país que forma parte del espacio económico de América del Norte y ellos se benefician. Indudablemente que México se beneficia. Recuerde que México es una potencia petrolera, Claro. pero aún así. Aparte de que es Aún fronterizo así, directamente con Estados correcto. Unidos. ¿Va? Entonces, nosotros que formamos parte de ese espacio económico, es lógico que haya una tendencia de ir a Estados Unidos. Pero yo debo de comentarle que peruanos hay una gran cantidad en Argentina, que son migraciones. Paraguayos hay una gran cantidad en Argentina. Vamos a ver que son los bolivianos. En Australia. Exacto. Pero bolivianos hay gran cantidad en Argentina, por una razón bien simple. Los niveles salariales en Argentina son mayores. Fíjese usted que muy poco se habla de las migraciones que hay en Rusia. Por ejemplo, en Rusia hay trabajadores migrantes de las ex repúblicas soviéticas, las que están en el Cáucaso. Ahí hay bastantes trabajadores que vienen de esa región y van a trabajar a Rusia. Y la respuesta siempre es la misma, hay mejores salarios. Los árabes, la gente de África del Norte también se va para Europa. La gente de África Negra lo mismo, ellos migran hacia Europa. Esas son las tendencias generales. Eso es migración. Pero podríamos hablar también del tema de refugiados, que el refugiado es otra cosa. El refugiado es el que huye de la guerra, de un conflicto, huye para salvar su vida, para preservar su libertad. Ese calificativo lo podría entender la caravana aquí también. Exactamente. Porque ellos están buscando refugio, están buscando algunos asilo, ni siquiera el término lo definen, pero bajo esas características podrían ser refugiados. Exactamente, y debo advertir que el gobierno, fíjese que se perdió en eso. El gobierno no identificó la naturaleza del fenómeno y comenzaron a echarle la culpa a las maras, al narcotráfico. No, a Bartolo primero. Mire, eso es un insulto. Primero a una sola persona, después comenzaron a buscar. Primero el culpable era una sola persona. Primero Bartolo, ¿verdad? Que no está solo, por cierto. Sí. Tiene el apoyo de mucha gente. Sí, pero primero era él. Primero era Bartolo. El chivo expiatorio. Bueno, después le echaron la culpa a un partido. Sí. Y se equivocan. Ese fenómeno es más profundo, hay que abordarlo con más seriedad. Yo no voy a decir de que hayan personas vinculadas a maras, vinculadas a pandillas, si ellos son parte del pueblo también, pues. Y esa gente, así como puede hacer actos delictivos, también temen por su vida, porque pueden cometer un delito y por eso van huyendo. De manera de que esa caravana lo que hay son, en efecto, hay migrantes, gente que quiere buscar trabajo, porque aquí en Honduras no tiene, pero hay refugiados. El refugiado es el que anda huyendo de la violencia, de la inseguridad y que quiere salvar su vida y la de sus hijos. Quiero avanzar y combinar un poco. Aquí me han escrito muchas personas. Obviamente, cada quien tiene sus análisis, sus criterios. Yo puedo andar, óigalo bien, perdido totalmente en lo que digo, pero es mi análisis, es lo que creo. Si en algún momento tengo que rectificar, lo voy a hacer.
Pero en mi análisis, parte de eso, les hablaba de los políticos van a negociar siempre. No lo vemos aquí en nuestro país. Yo creo que no ven que un día están peleando el Partido Nacional y el Partido Libre y después están hablando de que negociaron en el registro de las personas, que un día están peleando con el Partido Liberal y luego para elegir a alguien sale que se llegaron a un acuerdo. O sea, perderse de eso que es una realidad es lo peor que puede pasar. Uno no puede perderse de esa realidad. Por eso digo, hay mucha emotividad en muchas cosas. Me dice alguien aquí que yo estoy muy a favor del presidente Trump. Yo vivo en Honduras. Yo le digo, yo veo las cosas de una forma muy fría. Yo vivo en Honduras. No caigo en odios. Si me decía el padre de la psicología, el señor Sigmund Freud, que decía, habla de eso, hay que ponerse en los dos puntos. Si yo fuera estadounidense, obviamente tampoco querría la migración. Posiblemente no la querría. Al margen de lo que se puede decir, diría lo mismo. El país es más puro. La mano de obra. Es como decir que estoy de acuerdo con el periodismo ilegal en el país. No estoy a favor del periodismo ilegal. No estoy de acuerdo, porque me perjudica. Así de sencillo. Para mí, el que ejerce el periodismo debería pasar por la universidad, tener una licencia, estar colegiado y no como ahora, donde hasta los medios son complacientes, vender espacios a cualquiera. O sea, y ya lo gradúan de periodista. O alguien que le gustó una muchacha, entonces le gustó y ya la puso en la televisión, lo que sea, y ya la hizo periodista. Sencillamente por sus atributos físicos. No sé si la comparación es media ridícula, pero solo más o menos para entender. Pero decía eso, quiero avanzar un poco en este sentido. En Honduras suceden fenómenos en el deporte y en política que son, en algunos dan risa, ¿va? En el deporte aquí dicen que el Olimpia es el Real Madrid, ¿va? Entonces se pone la camisa del Real Madrid, pero en Madrid usted no encuentra a nadie con la camisa del Olimpia, ¿va? Cuando juega ese equipo. Otros dicen que el Barcelona es el Motagua y va a Barcelona y no va a ver a los Barcelonas con la camiseta del Motagua. Solo en Honduras, en el pensamiento medieval, prevalece eso. Y en política sí se da alguna relación. Relacionan al Partido Demócrata con el Partido Liberal, o los liberales propiamente, por su cultura libre, y en el caso del Partido Republicano con el Partido Nacional, por ser un partido conservador. Entonces, algunos dicen, ¿a quién le favorece o no le favorece? ¿Se beneficia a la oposición con lo que ha logrado el Partido Demócrata? Aunque en temas, si vienen los demócratas a perseguir muchas cosas, y por ahí están los que están peleando contra la corrupción, en la corrupción no solo tiene un color político, corruptos tienen los partidos y todos los que han gobernado, así que deberían de hacerle las cruces. ¿A quién le beneficia? Yo creo de que tenemos que verlo en función de las prioridades que tiene la política norteamericana hacia nuestros países. Y yo puedo decirle de que la agenda heredada desde Obama es lucha contra el narcotráfico, lucha contra pandillas, lucha anticorrupción, fortalecimiento institucional. Entonces, en esas cuatro cosas usted puede medir cómo son los avances. Nos sorprende, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos habló de miles de millones de dólares. El asunto es que no se ven por ningún lado, porque, por ejemplo, cuando la Guerra Fría, sí hubo una gran cantidad de plata que vino, financiaban especialmente a los gobiernos de la época. Yo recuerdo... Bueno, ahí se creó Palmerola, precisamente, sí, y venía mucha ayuda para que se entrenaran los soldados salvadoreños en tierra. correcto. Y por eso circulaba mucho el dólar, había más... Pero yo debo decirle además que en el gobierno del doctor Suazo Córdoba, por ejemplo, habían programas que se llamaban del PL 480, que era que regalaban trigo, y a los niños de las escuelas les daban leche, les daban, bueno, se vendía el trigo, hasta queso daban, de un buen queso los gringos, los norteamericanos. Pero hoy en día la ayuda norteamericana está concentrada en compra de armamentos. Por ejemplo, Honduras compró la ayuda norteamericana, se traduce en bombas lacrimógenas. Usted puede ir al centro de la capital y va a ver un montón de gente armada hasta los dientes, que son los que andan persiguiendo a los vendedores ambulantes. Esa gente anda erizada de bombas lacrimógenas.
Y eso es parte de la ayuda militar de Estados Unidos. Entonces el 50% de la ayuda norteamericana va para armamento, va para la militarización de la sociedad. El otro 50% la manejan ellos, ¿verdad? Como lo dijo muy bien la ministra de Finanzas, la licenciada Rocío Tábora. Ella dice, no, no es cierto lo que dice Trump, nosotros no manejamos los programas de Estados Unidos. Me gustaría saber cuál es el desglose de esa ayuda, porque lo que uno ve es que hay mucha gente norteamericana que maneja esos programas que tienen salarios estratosféricos y todo eso es computado como ayuda a Honduras. Pero la plata siempre queda en manos de estas personas. La otra cosa que quisiera decirle es de que nosotros vamos a ver en los próximos meses si en realidad así como roncan, duermen, ¿verdad? Como se dice popularmente, vamos a ver si la ley Magnitsky va a ser una realidad. Porque normalmente el 1 de diciembre ellos tienen que dar la lista de los corruptos de Centroamérica. Bueno, y ahí ahora tienen la posibilidad más grande, los demócratas, yo pienso que van a apretar, van a acentuar la lucha contra la corrupción. Siempre se dijo después de las elecciones, porque si ganaba Trump, él iba a tener más margen de maniobra. Pero ahora sí necesitan apretar un poco la lucha contra la corrupción. Yo creo que la misma Masi va a tener un mayor protagonismo. Van a presionar más al gobierno actual. Vea, no desemboque en esto si no se arreglan las cosas en Honduras, si no mejoran un adelanto de las elecciones, del proceso electoral. Pero a este paso que vamos, entre que discuten que lo van a adelantar, habrá terminado el periodo. Cada día vienen hablando de eso, el periodo camina y cuando digan, bueno, se adelanta, me va a faltar un mes para la convocatoria oficial. Le agrego esto, sí. Usted sabe de que esta estrategia fue la que utilizaron con el general Pérez Molina en Guatemala. En Guatemala yo estoy estudiando ese tema porque mañana en la universidad, en la UNA, vamos a hablar un poco de eso, en un conversatorio que vamos a tener sobre la política centroamericana. Pues resulta de que en Guatemala ganó un general que iba con una política de mano dura, pero se lo tragó la corrupción, ¿verdad? Entonces Estados Unidos apoyó a la Sisi, ¿verdad? Y hasta que metieron preso al propio presidente. Y evitaron que ganara un señor que se llama Manuel Valdizón, que yo no sé si está preso, porque ese tenía 3 características. Era el virtual presidente de Guatemala. Pero a Valdizón lo señalaban, decían que tenía 3 características. Era millonario, era pastor evangélico y narcotraficante. Tenía 3 cosas. Y ese señor hicieron lo imposible para que perdiera y perdió. Ahora él tiene una bancada muy fuerte y está negociando con el presidente Morales, porque Morales también está en alas de cucaracha, con problemas de corrupción y está peleando con la Sisi. No sabemos cuál va a ser el desenlace, si Morales se va a ir, porque ya hay elecciones el otro año. Bueno, pero estamos viendo, ¿verdad? El caso de Guatemala es bien bonito. Como usted puede ver, se parece. Pero el caso de Honduras, cuando hablamos de corrupción, si usted mira todo lo que se está sacando, pareciera que la corrupción nació ahí en la familia del presidente Lobo y no trascendió a nada más. No sale del círculo cercano al presidente Lobo. Veo yo informes, acaba de pasar un gobierno, 4 años, y comienza otro que es la continuidad del que acaba de pasar. Está el que estaba antes, el del presidente Lobo, solo ahí se está viendo la corrupción, y directamente en el presidente. No se está viendo tampoco atrás, donde viene los 6 meses del presidente Micheletti, o gobernante Micheletti, nadie se va a enojar, estamos hablando, ¿no? Porque la gente se molesta mucho con todos estos términos.
lo del presidente Zelaya, y nos vamos a quedar con el presidente Zelaya porque nos quedamos con la historia, o nos vamos a ir también más atrás del presidente Zelaya. Bueno, O sea, es que la corrupción aquí le están poniendo un solo nombre, lobo. mire, el fenómeno de la corrupción es transversal, ¿verdad? Eso afecta a la derecha, a la izquierda, nos afecta a todos. Y precisamente la corrupción es la que está destruyendo a los partidos políticos, sean de izquierda o sean de derecha. La corrupción es el principal enemigo de la democracia. Y por esa razón es que usted puede ver cómo ciertos partidos de izquierda descuidaron sus postulados, que no son otros que organización popular, formación política. No basta mejorar los índices económicos en un país, la macroeconomía, etcétera. Aún Brasil, con un presidente como Lula, que sacó 40 millones de brasileños de la pobreza, eso no basta. Es necesario, los partidos de izquierda son los partidos que fomentan la esperanza, la transformación democrática. Pero aún y cuando, si vamos a hablar de Lula, no solamente mejorar las condiciones de vida de la gente, hay que educarla. Claro. Hay que formarla. Vamos a hablar de los gobernantes. Si hablamos de Lula, también hay que hablar por... si solo eso fuera, le aseguro que estuviera bien parado. Hay intereses que si solo fuera por ser pesado, si solo fuera por eso, no, ya usted lo dijo, las grandes corporaciones a los que se oponen, lo que hay atrás, a los que no tenemos acceso, los grandes negocios. Si fuera porque un presidente sea guasón, tampoco el expresidente Zelaya hubiera salido de nuestro país. Si solo fuera porque era guasón, sí, chistoso, populacho y que cantaba, por eso nadie lo hubiera sacado del país. Los presidentes a esos niveles tienen serias oposiciones por los grandes intereses que a veces ni siquiera nos percatamos. No hay que perderse en eso. Usted sabe que yo pertenezco a un partido político y por esa razón nosotros proponemos la refundación del Estado, la transformación social de Honduras. Ahora, porque yo ya, mire, la gente ya se cansó de parchos. Ok, hablemos de eso. Lo decía yo al inicio. Usted que dice refundación. Hoy se está hablando de plebiscito o referéndum, una consulta. Yo decía, ¿y por qué no elecciones de medio tiempo como Estados Unidos? Para que balanceemos. ¿Usted estaría de acuerdo que refundar, qué significa refundar? Mire, refundar no es otra cosa que un proceso de reorganización de estructuras e instituciones para que vuelvan a funcionar con normalidad. Eso es todo. Lógico que la refundación es un proceso digamos que no es obra de una generación, sino que de varias generaciones. ¿Y qué pasa con la constituyente? Por supuesto. Y la constituyente debo decirle... Perdón, y la constituyente, como se está interpretando, entre todo, es que también implica un perdón. Si comenzamos de nuevo, significa olvidar lo que pasó y bienvenida sea la constituyente para todo aquel que tiene un pasado oscuro. Una constituyente implica un nuevo pacto social. Implica un nuevo pacto social. En Honduras se rompió el pacto social. Lo terminó de romper el actual gobernante hondureño. Nosotros tenemos el pacto social implica impunidad. Desafortunadamente eso significa. ¿Se dan cuenta? Ese es el... Pero un sabe pacto que se dice social, pero es un pacto social entre políticos, donde los políticos se benefician. Si me permite, yo le puedo perdonan. explicar eso. Muy bien. Cuando se da la ruptura del orden democrático en un país, normalmente hay una nueva constitución, ¿verdad? Cuando España salió de la dictadura de Franco, fue necesaria una nueva constitución. Y para establecer un pacto social, que es recuerde que la Constitución española es de 1978, fue necesario dar una amnistía amplia e incondicional para todos, para los franquistas y para los que fueron derrotados en la guerra civil que estaban en el exilio. Mire, las amnistías siempre son objeto de polémica, pero yo he estudiado a profundidad este tema de las amnistías, pero vea que a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Yo tuve, por así decirlo, una fijación sobre este tema de las amnistías y me metí a estudiarlo. Hasta escribimos un pequeño ensayo sobre las amnistías. Y resulta de que a la vuelta de algunos años,
cuando uno se penetra en el estudio de las amnistías, uno se da cuenta de varias cosas. Mire, número uno, la amnistía favorece a quien la alega, ¿verdad? Para que a usted lo perdonen, tiene que ir a un tribunal. Y si en ese tribunal usted está acusado, por ejemplo, de violar derechos humanos, de haber asesinado a una persona, de haberse robado dinero del público, esos son juicios que están ahí. Entonces, el abogado que defiende a una persona acusada de un asesinato político, de violación de derechos humanos o del saqueo de las arcas nacionales, él está defendiendo, así como están este montón de... Entonces él va y se presenta a donde el juez califica. Lo que hay en las amnistías es perdón para los delitos políticos y comunes conexos con políticos. ¿Qué significa esto para que nos entienda el pueblo hondureño? Por ejemplo, si un guerrillero en el pasado asaltaba un banco, lógico que eso es un delito común, pero el guerrillero asaltaba el banco con propósitos políticos. Entonces le abarcaba la amnistía. ¿Verdad? He estado claro de eso. ¿Verdad? Que bajo ese argumento y con la especialidad que tienen los abogados y con todo el respeto, que juegan con los términos y todo eso, las ventanas sí se interpreta cualquier hecho como político. Se interpreta cualquier hecho como político para un perdón. Eso depende del juez. ¿Y quién pone a los jueces? Eso, ¿Y quién pone a los mire, jueces? Los ponen los mismos que negocian. Los que van a negociar una constituyente o negociarían ese pacto social son los mismos que van a negociar los jueces. Por eso es que nuestras sociedades no cambian. No sé, tal vez soy muy pesimista en todo esto, pero son realidades. Estos son los negocios. Debo precisar que en Honduras han habido muchas amnistías. Mire, la constituyente del 82. La del 82 dio una amnistía general, hasta liberaron presos bueno, que ya habían cumplido, y luego vino el indulto. En fin, recuerde que las amnistías es para reconciliar a la sociedad con el Estado. Es un acto de reconciliación. La amnistía es, como su nombre lo indica, amnesia. La amnistía lo que hace es borrar la responsabilidad penal, pero subsiste la responsabilidad civil. Usted puede demandar a una persona para que por ejemplo, si a una persona le robaron su casa, le quitaron su casa por cuestiones políticas, él puede pedir que se la devuelvan, aun cuando haya amnistía, porque hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pero vayamos nuevamente con esta cosa del pacto social. Mire, el pacto social, o las constituciones, mejor dicho, las constituciones son la traducción jurídica de un pacto social. Honduras ha tenido 13 constituciones y no necesariamente hemos tenido 13 pactos sociales. Pero esta vez que esta constitución es la que más ha durado en la historia. La han reformado más de 60 veces. La han pisoteado, se han burlado, en menos de 30 años. Entonces ya la pobre constitución está toda remendada, está violada. Entonces queremos un nuevo traje para ese pacto social. Porque yo les digo, miren, si vamos a hacer reformas, le doy una primicia. Fíjese que en el Congreso Nacional están proponiendo restablecer la autonomía municipal en Comayagüela, porque Comayagüela era municipio, tenía su propio alcalde, su propia alcaldía, todo. Pero en la dictadura del general Carías suprimió todo eso, ¿verdad? Suprimió las elecciones. Entonces ahora los comayagüelas andan revueltos, que quieren tener sus propias autoridades. Fíjese que tenemos que reformar la Constitución, porque hasta el municipio del Distrito Central tiene rango constitucional y hay que reformarla, una reforma más. Lo que indica todo esto es que a veces las constituciones son demasiado largas. La Constitución nuestra tiene 300 y pico de artículos, 379 artículos creo que tiene. Es demasiado.
tenemos que tener una constitución más práctica. Usted sabe que los expertos en derecho constitucional han escrito que Honduras solo ha tenido 3 constituciones en la práctica. Los demás son repetición de las anteriores. Ahora, ese pacto social está más cerca que nunca, y le voy a decir, está más cerca que nunca, pacto social sin que participen todos en la sociedad. Porque uno tiene representantes que uno no nombró y que uno no sabe de dónde salen. Salen voceros del pueblo nombrados por ellos mismos o por otros intereses. Salen ONGs, ¿verdad?, de sociedad civil que se eligen solos. Y representantes, padres de la patria, altamente irresponsables, porque yo digo, si los padres de la patria son los diputados, hay que reivindicar la paternidad irresponsable en el país. ¿Por qué está más cerca el pacto social o político constituyente, o llámele como le quieran llamar y como la orden? Mire, porque hay un acuerdo, en este momento sí hay un acuerdo o un entendimiento, por decirlo así, entre el Partido Libre y el Congreso de la República. Para hacer reformas. Sí, porque sí, mire, el pacto social... Por un lado pelean, por el otro ya están de acuerdo en lo político. Mire, el pacto social es necesario en Honduras por una razón bien simple. El modelo económico de Honduras ha fracasado. Un modelo como el que tenemos en Honduras, que se basa o se fundamenta en la exportación de seres humanos, no es sostenible. ¿Por qué digo esto? Porque usted sabe que una economía que se fundamenta en las remesas, principal producto de exportación son los seres humanos. Y el día de 2, 3 generaciones, esas remesas van a desaparecer. Por eso es que nosotros queremos que los hondureños que están allá en Estados Unidos tengan una doble nacionalidad, para que ellos se sientan hondureños y que sigan vinculados con Honduras, que sus hijos sientan como hondureños y sus nietos también se sientan vinculados a Honduras, que puedan participar. Porque vea aquí rápidamente, ¿sí? ¿Se puede hacer una refundación sin amnistía? No. Mire, la refundación... El perdón para el político primero. Mire, refundación, Rodolfo, pasa por reconciliación nacional. Si nosotros no nos reconciliamos consigo mismos, jamás vamos a salir del hoyo, porque estamos en un hoyo. Fíjese que hay gente que todavía sigue alegando sobre el golpe de Estado del 2009, que unos dicen que es... Bueno, seguimos hablando de Carías. Bueno, están hablando de eso todavía. No, eso me hace recordar, ¿sabe qué? Ese discurso no va a desaparecer en el país. Mire, lo sabe perfectamente, no va a desaparecer ese discurso. ¿Sabe de qué me acuerdo yo? Y digamos, de los grandes líos. Al actual gobernante lo va a perseguir la historia por haberse quedado de una forma irregular en el poder. Y que rompió el pacto social de 1982. Pero vea, yo no quiero dejar escapar esta oportunidad de decir a nosotros los hondureños y especialmente a las élites, a los dirigentes, fíjese que nos cuesta entender o reconocer los errores o la realidad. Yo recuerdo que durante más de 10 años nosotros alegamos, bueno, los gobernantes alegaban que aquí en Honduras no habían contras. Para los jóvenes que nos escuchan, que no saben qué son los contras eran los contras que luchaban contra los sandinistas en Nicaragua, financiados, era un ejército mercenario, financiado por Estados Unidos. Que era canciller de la Pues entonces, don Edgardo Paz Barnica, que era el canciller de Honduras, él andaba... Gobierno liberal en aquel momento, hay que decirlo. Andaba repitiendo que en Honduras no habían contras. Y cuando le sacaban videos, películas o grabaciones, fotos, etcétera, el señor perdía el control y acusaba, como siempre, a la oposición de estarle haciendo el juego al comunismo internacional. Y después en un libro que ahí está, que lo pueden leer, del doctor Carlos Barnica, se contradice totalmente a sus discursos de aquel momento cuando reconoce la presencia de la contra y habla como que luchaba contra. Ahí está en el libro que él escribió, no me lo estoy inventando. Lo que tenemos que aprender es que ese informe que se llama "Para que los hechos no se repitan", se refieren al golpe de Estado. Es decir, sería un profundo error que Honduras volviera a repetir un golpe de Estado, que usted sabe cuánto costó, $5.000 millones de pérdidas, 300.000 puestos de trabajo. Eso costó el golpe de Estado. O sea, de que Honduras... Pero los grandes enemigos
entre comillas, me van a disculpar, me disculpa doctor, Sí. grandes enemigos, entre comillas, el Partido Libre y el Partido Nacional hoy están hablando el mismo idioma y todo va a ser posible. Gracias a Francisca Mejía, que me escribe, dice que es oriunda de Santa Bárbara, está en Canadá, me disculpan, la saludo, y a muchas personas que están escribiendo. Hoy hay una luna de miel política, porque en otros temas están tirando duro, yo no sé si de compadre ha hablado para adornar o para dejar como que existe siempre esa diferencia, pero hay un acuerdo, el Partido Nacional y el Partido Libre en este momento están de compadre hablado para esa constituyente o lo que quieran hacer. Se está construyendo. Yo debo decirlo porque las personas inteligentes lo entienden. Pero lo que está en crisis, y hay que decirlo también, es un modelo de conducción. Mire, en Honduras... No son las personas que nos conducen las que nos tienen en crisis. Más allá del modelo, las personas. Le voy a responder de la siguiente manera. Mire, Honduras ha sido gobernada por el bipartidismo. Arreglos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Si no vea las instituciones. Doctor, se me fue el tiempo. Le prometo continuar esto. Él no está mintiendo con el bipartidismo, pero hay que decir algo que es real. El Partido Libre forma parte del bipartidismo porque son las mismas personas. No, en todo caso será tripartidismo. Sí, porque el presidente Zelaya era del Partido Liberal y muchos lógico. Y gobernó como Partido Liberal. O sea, es tan responsable en aquel momento de lo que hicieron. Así que ahora con otro partido se le tiene perdón, tiene amnistía por lo que hizo en el Partido Liberal. No. Doctor, se me fue el tiempo. Yo sé que lo dejo así con ganas de seguir y mucha gente querrá seguir, pero... Solamente cierro diciendo de que no, en Honduras lo que hay ahora es un tripartidismo. Tres fuerzas fundamentales para gobernar y para lograr la estabilidad política de Honduras. Y con poquitas diferencias, y búsquela usted esas diferencias en el color de las banderas de cada uno. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.